Buen día, el día de hoy presentaremos la explicación del código fuente para la creación de un programa Socket Server, el cual permitirá recibir por parte del cliente información que será enviada a un servidor, la cual allí será consultada en una base de datos. El servidor retornará la respuesta al cliente dependiendo del resultado. Presento a los integrantes del grupo y procedemos a mostrar el código fuente. Este programa fue desarrollado en el lenguaje de programación Java, utilizando la interfaz en entorno de desarrollo Eclipse. En primera instancia mostraré la clase la cual se está ejecutando en la máquina virtual del servidor, la cual pues en primera instancia tenemos la importación de las librerías y las clases que requerimos para el correcto funcionamiento de todos los métodos durante todo el desarrollo. A continuación procedemos con la definición de un bloque try-catch para la detección y control de las excepciones que puedan generarse durante la ejecución del código. Posteriormente, dentro del método try, definimos una variable tipo string, la cual nos controlará la sesión de los clientes, dado que por el requerimiento del ejercicio nos dice que un cliente puede desconectarse y el servidor debe quedar abierto esperando peticiones de otro cliente. Posteriormente creamos un objeto socket, el cual establecerá un puente de conexión para el intercambio de información entre el cliente y el servidor. En este caso definiremos el puerto por el cual nuestro servidor escuchará las peticiones del cliente. En este caso el puerto 6000. Posteriormente definimos una estructura while con un bucle infinito, el cual repetirá el bloque de instrucciones a continuación un número indeterminado de veces, de acuerdo pues a la información que reciba. Dentro del ciclo definimos el objeto tipo socket, el cual aceptará todas las solicitudes de conexión por parte del cliente. Aquí es donde se iniciará la lectura de la información que recibirá el servidor. Posteriormente, definimos un ciclo el cual controlará la cantidad de peticiones que un cliente le realice al servidor para realizar la consulta. Lo hacemos mediante un ciclo while, el cual siempre que el cliente le envíe al servidor 1, ya lo veremos en el lado del servidor, él ejecutará esta línea de instrucciones hasta que que la variable sea 0 y finalice el ciclo. Posteriormente instanciamos la clase que permitirá la recepción y la lectura de los datos que se envían por parte del cliente. En este caso, a continuación definimos la variable que almacenará la información que fue recibida por parte del cliente y fue leída en el método readUTF, el cual leerá la información que recibe el cliente. Posteriormente, se definen todos los parámetros para establecer una conexión con la base de datos, la cual previamente fue realizada en el sistema de gestor de bases de datos MySQL, en el cual se crearon dos tablas. Una de estas es la tabla persona, que es la que consultaremos en el presente ejercicio. Nuevamente, después de establecer los parámetros de la conexión, definimos una nueva estructura try-catch. En el caso de que nuestra conexión a la base de datos se llegue a presentar alguna excepción, podamos controlarla. Posteriormente utilizamos el método que nos permite realizar la conexión con los parámetros previamente definidos. Luego creamos el objeto que nos permitirá realizar el modelado de las sentencias de SQL y que permitirá ejecutarlas en la conexión que ya establecimos. Posteriormente creamos un objeto tipo resultSet, el cual le enviaremos como parámetro la consulta de SQL que deseamos realizar, que en este caso va a ser una consulta de selección, la cual nos va a seleccionar en la base de datos de la tabla personas de acuerdo al teléfono que el cliente digite y nos retornará el número de teléfono, el nombre, la dirección y la ciudad a la que esta persona pertenece. Posteriormente de haber obtenido el result set, definimos un objeto
el cual nos va a permitir escribir los datos que trae la consulta de SQL y nos permitirá enviar el resultado de regreso al cliente de la consulta que se generó. Posteriormente aquí invocamos el objeto que escribirá los datos de la consulta y los enviará al cliente. Esto lo hacemos dentro de una estructura que nos enviará los resultados mientras el dataset, el result set no sea vacío. En el caso de que el result set sea vacío, nos enviará un mensaje de que la persona no se encontró en la base de datos y no existe. Aquí al final encontramos pues como tal el control de las excepciones que se puedan generar en la conexión y finalmente cerramos la conexión a la base de datos. Acá recibimos en esta variable la respuesta que da el cliente si desea o no realizar más consultas al servidor. En el caso de que se realicen más consultas, se repetirá todo el ciclo previamente explicado. En el caso de que el cliente digite 0, se finalizará la conexión, pero pues el servidor quedará activo esperando la conexión de otro cliente. Aquí finalizamos como tal la explicación del código por parte del servidor. Ahora procedemos a explicar en parte del cliente. Entonces aquí ya estamos en la clase ejecutar cliente que se encuentra en la máquina virtual del cliente. Nuevamente importamos las librerías y clases que utilizaremos para el código y su correcto funcionamiento. Definimos el try catch para el control de las excepciones. En este caso creamos un objeto tipo socket, el cual enviaremos como parámetro el host o la dirección IP de nuestro servidor y el puerto por el cual va a escuchar las peticiones que le enviamos desde el cliente. Aquí inicializamos la variable que nos controlará las peticiones enviadas al servidor, el número de peticiones que le enviamos al servidor o en el caso de que finalicemos la sesión ya pues el cierre. Definimos un ciclo while el cual se ejecutará siempre y cuando le hayamos indicado al cliente que le haremos más peticiones al servidor. En este caso le solicitaremos al usuario que al cliente por teclado le ingrese un número de teléfono, el cual será enviado al servidor mediante la clase esta clase que nos permitirá la escritura y el envío de los datos solicitados al cliente por el socket previamente creado. Aquí enviamos los datos. Posteriormente instanciamos una clase la cual nos permitirá leer la información, recibir y leer la información que nos envíe de regreso el servidor en respuesta a la petición que le hemos realizado. Después preguntaremos al servidor que nos indique si desea realizar alguna otra consulta o si desea finalizar la sesión. En este caso nuevamente volvemos a enviar al servidor mediante el método de escritura y envío y por último finalizamos la sesión con el socket. Entonces ahora evidenciaremos el funcionamiento de la aplicación. Como primero vamos a ejecutar la clase ejecutar servidor. La ejecutaremos. Entonces cuando nos ejecuta aquí ya nos indica que el servidor ya se encuentra activo. Entonces vamos a ejecutar ahora la clase en el lado del cliente, la cual al ejecutarla nos solicitará que ingresemos un número de teléfono. Entonces en este caso ingresaremos un número que se encuentra creado previamente en la base de datos. Acá, como podemos evidenciar, el servidor nos ha devuelto como respuesta el número de teléfono, el nombre al que pertenece ese número de teléfono, la dirección de la persona y la ciudad a la que pertenece. Si nos vamos aquí al lado del servidor, él nos dice que el cliente con esta dirección IP ha establecido una conexión al servidor. Y bueno, acá si queremos realizar más peticiones al servidor, digitamos el número 1. Al digitar el número 1 nos vuelve a solicitar un número de teléfono. Voy a digitar otro número que se encuentra en la base de datos. Igualmente nos va a retornar la información que consultó previamente en la base de datos.
Voy a digitar un número que no se encuentra en la base de datos. Entonces aquí digitaremos que vamos a realizar otra consulta con el número 1. Nos solicitará nuevamente un número de teléfono, el cual digitaré. Este número no está en la base de datos, entonces el servidor nos retorna un mensaje en el que dice que la persona dueña de ese número de teléfono no existe. Aquí pues ya no realizaremos ninguna otra consulta, entonces digitaré 0. Y aquí el programa nos dirá que la sesión ha finalizado. Si nos vamos al lado del servidor, nos dice que el cliente 192.168.10.101 que había realizado la previa conexión ya la terminó, pero está disponible para que otro cliente realice una conexión al servidor. Acá nuevamente, pues si queremos volver a hacer otra conexión, inicializamos, nos va a solicitar un número de teléfono, digitamos el número, nos retorna la información. Aquí por el lado del servidor nos dice que el cliente, en este caso el mismo cliente, volvió a establecer conexión. Pues aquí ya vamos a finalizar la conexión. Ha finalizado. Aquí en el servidor nos dice que la finalizó, pero sigue a la espera. Eso sería todo y muchas gracias.